Hola gente, casi me pongo a hacer un trasplante sin grabar. Voy a hacer este pino aprovechando que todavía está empezando. Ya rasqué la superficie para quitarle la mayor mierda de arriba. Lo he visto este invierno un poquitín más débil, tiene algún hongo que bueno, ya lo he tratado y tal. Pero ¿por qué los veo débiles? Cuando pasa esto, que se empiezan a llenar de arañas y tal, estando aquí, no estaba en el medio del aire, no estaba en ningún sitio apartado ni nada, mal asunto. Sin embargo, las yemas están bastante fuertecitas, algunas. Las están empezando a hinchar, pero bueno, este igual está menos, pero este lado está bien. Pero bueno, quería verlo, quería meterlo en una maceta de cerámica de como esto, pero de cerámica. Pero la gasté, la regalé y me quedé sin ella y no me dio tiempo, no me acordé de ir a por otra. Entonces voy a simplemente, lleva 2 años, voy a limpiarlo un poco y otra vez a la donde estaba. Aquí dentro me acuerdo que había una piedra para hacer contrapeso. Voy a quitar lo mínimo posible para hacerle un trasplante un poco más serio la próxima vez, dentro de 2 años. A ver si ya le voy buscando una maceta curiosa. Porque ya empieza a juntar maneras. Lleva varios días sin llover, estaba sin riego, entonces está bastante seco. Bueno para hacer esto, malo para el árbol. Tiene mucha arena. Y es la piedra. Pues al final va a quedar como enraizado en piedra, aunque sea una piedra de estas malas. Bueno, esto del final se lo voy a quitar todo. Es donde está el drenaje, donde más oxígeno entra, porque entra por los agujeros de la maceta y entre el drenaje este gordo. Joder, no sé ni para dónde está apuntando la cámara. Se me torció. Bueno, esto todo. Había mucho drenaje. Bueno, hasta demasiado no, porque estuvo muy bien estos años. Lo que pasa que no sé. Me ha dado la sensación ahora al verlo, No, en invierno lo vi bien, pero ahora al llegar, hoy estamos ¿a cuánto? A 10 o 11, a 10 de abril. Lo vi un poco, no sé. Entonces hay que aprovechar. Lo tenía marcado como esto, como trasplantable de este año. Bueno, si le quito más se me cae la piedra. Bueno, tiene un buen pan. Pero sí que está bastante secote.
Bueno, así. No le quito más. Quité muchísimo, ¿eh? Ahora pues nada, voy a coger esto que es dren puro, lo que acabo de quitar, y volvérselo a echar ahí, en la parte de abajo. Aquí nos hacemos. Y vamos a echarle tierra nueva. Y ya la tengo mezclada. No me gusta que no haya habido micorrizas. Es verdad. Qué raro. Siempre las tuvo. Igual por ahí viene el tema de debilidad. Otros años sí que tenía micorrizas. No sé qué ha pasado. Ahora que me doy cuenta. Bueno, no necesito mirar centro ni nada porque es redonda. Eso me va a ir bien para arriba. Vale, perfecto. Está. Es básicamente el mismo sustrato que tenía. Lo que pasa que este está nuevo y que el otro estaba ya, que la parte de turba, eso ya estaba consumida. O consumida o lavada. O las dos cosas. Voy a... Mira, por una vez voy a palillar. Lo bueno que al ser grano fino, o sea, al ser finos, cuando riegas ya se mete la cosa por cada sitio. Por eso no palilleo normalmente. Bueno, esto está a regar. Está como un poco hecho para atrás, ¿no? Tiene que estar un poco más así. Bueno, eso, lo dicho, regar. Voy a regarlo con aminoácidos. Hierro con aminoácidos. Tengo un... Este. Lleva hierro y lleva un 6% de aminoácidos y algo, un 1,5 de nitrógeno. Y bueno, es lo que yo uso para recuperar los que son de clorosis férrica. La verdad que el tema de aminoácidos funciona de maravilla. El otro día, ¿quién decía que los aminoácidos solo se admiten por las hojas? Solo los cogen por las hojas. ¿A quién se lo leí? Pero yo he notado que que tengo un abono ahí con aminoácidos, un 10, 5 o 10, y tira muchísimo más, infinitamente más que un 15, 15, 15 que tengo. Porque lleva aminoácidos, creo que va a ser. Y son abonos de bolas. Bueno, pues nada, esto es medio tapón en una regadera. Ya empieza a coger cortecilla, No se vayan todavía, una y más. Ya que va de pinos, una actualización de cómo va el resto de pinos. Se lo trasplanté en febrero por ahí. Esta macetita. Está un poco sucia. A ver, es que joder, no se ve con esto. ¿Eh? No
macetita, ahí, bueno, juguetín, ya tiene las velas listas para cortar. Vemos aquí que este brotecillo no, parece que no va a salir adelante. Este por un lado. Este otro volcó en febrero también, este es el pino negro y lo trasplanté. Y las velas tienen flor, esas tres, y estas de aquí atrás están en la parte alta. La parte baja está fuerte, pero no tiene vela, no tiene flores. El pino marítimo que me llegó en verano, pues fuertecito, está ya las abrió. Ahí me parece, eso de arriba son flores, ¿no? No me doy cuenta, lo tengo ahí metido para que no me lo tire el viento. Aquí está su aire, de momento sin riego. Nada, uy, aquí se me está clavando. Uy, se me ha clavado muchísimo, meca. Tengo que quitar este alambre. Pino silvestre que llegó también en verano. Ya abrió, estas de aquí ya las abrió. Esta la tiene, parece que murió, esta vela. Esta rama súper baja está creciendo, bueno para engordar. Esta que alambrea así para arriba, sí, ahí tiene unas semitas abiertas. Mira, esta no murió, están nuevecitas las hojas. Aquí está empezando a estirar, y aquí está empezando a estirar, y aquí está a tope, y en la punta, como es normal en un pino, pues a tope. Y por último, el pino rojo, este ya puso las velas hace ya un mes, las abrió. Y como veis está fuerte. Fuerte. Este tengo que pinzarlo y decidir qué hacer con la parte alta. Si continuar el árbol con esto y dejar todo esto de sacrificio. Que si no, este no va a tener velas bajas. O con esto, para que tenga ahí una buena transferencia ahí de grosor. Bueno, hay que empezar a decidir. Y al final estas dos que estaban, o tres, que las había dejado por tema de si se movía alguna, pues una de ellas se tiene que ir. Bueno, y así están los pinos, como veis, estupendos. Venga, chao. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.